Mis padres dejaron a mi hija de 8 años en el aeropuerto mientras subían a primera clase con la familia de mi hermana. El mensaje decía que todos votamos que se quedara. No grité. Lo hice. 7 días después, sus vidas empezaron a desmoronarse. Se suponía que sería una gran mañana. El primer viaje de Maddie sin mí, con 8 años, emocionada, a base de zumo de naranja y adrenalina. No dejaba de revisar su mochila como si fuera a desaparecer. Auriculares, libro para colorear, el conejito de peluche que se negaba a dejar atrás. Mis padres y la familia de mi hermana la llevaban a Florida. Sol, parques temáticos, de todo. No podía tomarme un día libre, así que empaqué sus bocadillos favoritos, le besé el pelo y me dije que estaba bien. Estaría rodeada de su familia. ¿Qué podría salir mal? A las 7:50, mi madre me envió una foto desde la puerta. Maddie sonreía, le faltaba un diente y levantaba los 2 pulgares. ¿Abajo? ¿Embarcarás pronto? Sonreí a mi teléfono, le dije a una compañera que se iba a su primera aventura e intenté ignorar la pequeña punzada de envidia que sentía. 2 horas después, me llegó otro mensaje. Todos votamos que se quedara. Lo miré con el ceño fruncido en medio de una reunión, escuchando a alguien hablar de proyecciones y plazos. ¿Quedarse dónde? Ni siquiera lo consideré serio, solo otro de los chistes raros y crípticos de mi familia. Dejé el teléfono boca abajo y volví al trabajo. Ojalá hubiera llamado entonces, pero no lo hice. Y para cuando entendí lo que realmente significaba ese mensaje, mi hija estaba sentada en un aeropuerto con un desconocido, esperando a una madre que no sabía que la habían dejado atrás. El resto de la mañana se disolvió en ruido, correos electrónicos, llamadas en conferencia, el caos habitual. De vez en cuando, miraba su foto en la puerta de embarque y sentía de nuevo ese rápido latido de orgullo. Estaba volando por todo el país. Era valiente. Estaba bien. A media tarde, las luces de la oficina se habían vuelto del color del papel viejo. Revisé mi teléfono otra vez. Sin mensajes. Claro que no. Estarían en el aire, probablemente a medio camino de Florida. Me dije a mí mismo que dejara de rondar. Cuando por fin salí del trabajo, el estacionamiento olía a calor y asfalto. Abrí el coche, miré mi teléfono una vez más y vi el mismo mensaje sin leer mirándome fijamente. Todos votamos que se quedara. Por primera vez se sintió extraño. Fuera. Decidí llamarla en cuanto aterrizaran, solo para oír su voz, para desearle buenas noches. Fue un día largo. Quería algo normal. Contestaron al segundo timbre, se oía la risa de fondo, el ruido del equipaje. Alguien comenta algo sobre un coche de alquiler. Oye, dije sonriendo. Lo lograste. Pon a Mati. Una pausa. Entonces la voz de mi madre, suave como si estuviéramos hablando del tiempo. ¿No recibiste nuestro mensaje? ¿Qué mensaje? El que decía que todos votamos que se quedara. Me reí, porque ¿qué más haces cuando tu cerebro rechaza lo obvio? ¿Qué significa eso? La voz de mi padre llegó después, tranquila, objetiva. Se estaba portando mal. Decidimos que era mejor que se quedara en casa. Se me cortó la risa. ¿La dejaste? Interrumpió mi hermana, brillante y eficiente. Tranquila. Llamamos a una guardería de emergencia. Está bien. Bien. Mamá otra vez. Es una buena agencia. 5 estrellas en Google. Te enviaremos un mensaje con el nombre de mamá. Tomaremos el autobús. Hablamos luego. Clic, por un momento me quedé allí parado en el estacionamiento. El teléfono seguía pegado a mi oído, sin oír nada. Entonces el silencio empezó a resonar. Volví a llamar. Buzón de voz. Otra vez. Un pensamiento lo interrumpió todo. Mi hijo está solo. Y así, sin más, me puse en marcha. Bolso al hombro, llaves en mano. Sin plan. Solo movimiento. El número llegó un minuto después, enviado desde el teléfono de mi madre. Ningún mensaje. Solo un enlace y el nombre de una agencia de la que nunca había oído hablar. Cuando por fin alguien contestó, su voz sonaba aburrida. Frágil. Despacho de guardería. Mi hija, dije, intentando mantener la voz firme. Una de tus niñeras la recogió en el aeropuerto. Necesito saber dónde está, más escribiendo que hablando. Luego, ya recogieron a la niña. Está a salvo.
La cuidadora la llevó a casa para esperar a que la recogieran. ¿Cuál es la dirección? Otra pausa. Tecla sonando. Enviándolo ahora. Apareció un mensaje con el nombre de una calle que no reconocí, al otro lado de la ciudad. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo logística. Conduje. Rápido. Demasiado rápido. Las farolas se reflejaban en el parabrisas. El volante estaba resbaladizo bajo mis manos. Cada vez que parpadeaba, veía a Maddie sentada en un lugar extraño. Piernas pequeñas balanceándose, esperando a alguien que nunca llegó. Para cuando llegué a la dirección, mi pulso era un tamborileo constante. El vecindario parecía cansado. Una farola parpadeante, el olor a cemento húmedo. Una mujer abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro delataba que ya había decidido que no le gustaba. ¿Eres la madre?, preguntó. Sí. Resopló. ¿Qué carajos tienen? Lleva aquí todo el día. Se giró y gritó por encima del hombro. Niña. Ya llegó tu transporte. Dentro, olía a desinfectante y a comida calentada en el microondas. Maddie estaba sentada en el sofá, con la mochila a su lado y el conejo en el regazo, con los ojos muy abiertos y vidriosos. Cuando me vio, salió corriendo. La agarré a media zancada, casi tirándonos al suelo. Fui buena, mami. Ella susurró. Esperé. La abracé fuerte. Lo hiciste todo bien. Nadie me dio tu número. Dijo ella. Llamé al que dejaron. Decía que no se podía contactar con el número. La niñera rondaba cerca de la puerta. Nadie me dio tu número. Dijo. Llamé al que dejaron. Saltó directamente al buzón de voz, donde decía que la persona no podía atender llamadas. Lo intenté 3 veces. Era mi madre, dije. Gracias por quedarse. Se encogió de hombros. Te enviaré la factura. Salimos rápido. Maddie me agarró de la mano todo el camino hasta el coche. La noche olía a gasolina y lluvia. Se subió al asiento del copiloto a mi lado, todavía agarrando mis dedos como un ancla. Ninguna de las dos habló durante el camino a casa. El único sonido era el zumbido de los neumáticos y su respiración entrecortada. En casa, Maddie se quedó dormida en el sofá antes de que pudiera desatarle los zapatos. La tapé con una manta y me senté a su lado. Parecía tan pequeña otra vez. Cabello suave contra la almohada, conejo bajo la barbilla. Mi teléfono brillaba sobre la mesa. El mensaje seguía ahí. Todos votamos que se quedara. Lo leí hasta que las palabras se desdibujaron. Pensaron que dejarla atrás sería una decisión que podrían olvidar. Se equivocaron. Una semana después, entenderían lo que significa quedarse atrás. Ojalá pudiera decir que lo que pasó en el aeropuerto surgió de la nada. No fue así. Fue simplemente el eco más fuerte de algo que se había estado gestando toda mi vida. Si creces en una familia como la mía, aprendes pronto que la justicia es un rumor. Yo era la responsable. Mi hermana Tracy era la sensible. Eso significa que Lidia limpia. Tracy recibe aplausos. De niños, hacía la tarea en la mesa de la cocina mientras Tracy dibujaba en las paredes con crayones. ¿Adivinan a quién castigaron? Pista. No el artista. Mamá dijo que era porque Tracy era delicada. Papá no dijo nada, lo cual, en nuestra familia, contaba como acuerdo. A los 10 años, podía preparar la cena, doblar la ropa y percibir el estado de ánimo de mamá a 3 habitaciones de distancia. Tracy, a los 7, no podía servirse su propio cereal, pero de alguna manera ya sabía cómo conseguir lo que quería. Lloraba, mamá se derretía, y yo era quien se disculpaba por algo que no había hecho. Incluso entonces, entendía la regla. El amor era un recurso limitado, y Tracy tenía la suscripción premium. En la preparatoria, dejé de esperar que nadie se fijara en mí a menos que algo se rompiera. Me volví eficiente, invisible, útil. Los profesores me adoraban. Mamá decía que era confiable, lo que en su lenguaje significaba aburrido. Cuando llegó la universidad, la elección era simple, ir o quedarme estancado. Mis padres no aportaron absolutamente nada, salvo consejos. Consejos caros y no solicitados. No te pongas demasiado ambiciosa, advirtió mamá. A los hombres no les gustan las mujeres que los eclipsan. Así que, naturalmente, me puse ambiciosa. Beca, doble turno,
fideos instantáneos, la santísima trinidad del superdotado. Mientras tanto, Tracy se buscaba a sí misma, lo que implicaba principalmente encontrar bares donde no se pedía identificación y novios que pagaban las bebidas. Se especializó en arte, luego en psicología, y luego indecisa, antes de dejar sus estudios por Mary Ryan, quien todavía dice que trabaja como freelance. Trabajo independiente, lo que sigue siendo un misterio. Cuando me gradué, mamá me dijo, ¿crees que eres mejor que todos ahora? No respondí. Estaba demasiado cansado de subir una escalera que ella nunca había existido. Unos años después. Tenía un trabajo estable, una hipoteca y un marido que incluso lavaba su propia ropa. Tracy tenía 2 hijos, un montón de deudas y un talento especial para convertir cada crisis en un proyecto de equipo. Siempre que se atrasaba en el pago del alquiler o se le averiaba el coche, me llamaba. Odio preguntar. Empezaba, lo que siempre significaba que no le disgustaba en absoluto. Y de alguna manera, siempre ayudaba. Porque soy la hija buena, la que arregla las cosas. A mamá le encantaba recordármelo. Tú eres más cariñosa, decía, y así terminaba la conversación. No es nada para ti. Nada para mí, todo para ellos. Al principio eran gastos pequeños, facturas, regalos de cumpleaños, préstamos a corto plazo. Luego vinieron los gastos importantes, viajes familiares donde pagaba la entrada, las comidas y los momentos en que se me olvidaba la cartera. Tracy lo llamó generosidad. Yo lo llamé chantaje con mejores modales. La casa vino después. Jason y yo compramos una casa para reformar como inversión. Algo sensato. Para adultos. Antes de que pudiéramos terminar de pintar la cocina, Tracy apareció llorando por su casero, un contrato de alquiler roto y sin dónde ir. Solo por unos meses, dijo. Su versión de unos meses podría sobrevivir a un invierno nuclear. Pagó una cuarta parte de lo acordado, se quejó del resto y publicó en Facebook que la gente avariciosa no entiende a la familia. ¿Adivina quién era avaro? Pista, no el inquilino. Cada vez que mencionaba el alquiler, ella tenía una nueva tragedia, una factura del dentista, una laptop robada, la pérdida de un trabajo que nunca tuvo. Mamá siempre la apoyaba. Está haciendo lo mejor que puede, decía. Yo también, aparentemente en la dirección equivocada. La única vez que intenté mantenerme firme, mamá me acusó de anteponer el dinero a la familia. Quise decir que mi familia me anteponía al dinero hace mucho tiempo, pero el sarcasmo no funciona con la gente que no tiene conciencia de sí misma. Luego llegó el viaje a Florida. Se suponía que sería la rama de olivo. Tracy dijo que a los niños les encantaría. Nos encantaría. Pero los vuelos son una locura. Traducción, pago y nos vamos. Estaba agobiado por las fechas límite, sin posibilidad de tomarme un descanso, así que cuando se ofreció a llevar a Maddie, acepté. Me pareció una solución. Maddie tiene sus primeras vacaciones y yo tengo una semana para respirar. Compré las entradas. El hotel. Incluso las camisetas a juego, porque Tracy insistió en que las fotos familiares importan. Se refería a su familia. Mamá me dio las gracias como si fuera un donante de órganos. Tracy dijo, la cuidaremos muy bien. Me quitaron mi dinero, a mi hija y mi tranquilidad, y lograron perderlos a los 3 antes del mediodía. Mirando hacia atrás, no debería haberme sorprendido. Este era el patrón, solo que esta vez más fuerte. Durante años fui su red de seguridad, su disculpa andante, su columna vertebral invisible. Me habían enseñado a creer que decir que no me convertía en cruel, y decir que sí demostraba que los amaba. Pero más tarde, de pie en ese pequeño apartamento, abrazando a Maddie mientras lloraba en mi cuello, algo en mí ardió profundamente. No es ira, sino claridad. De esas que te quitan cualquier excusa que hayas puesto para quienes no las merecen. Siempre decían que la familia es lo primero. Finalmente acepté. Pero no la de ellos. 7 días después de dejar a Maddie, sus vidas empezaron a desmoronarse. Maddie se despertó llorando sobre las 2 de la mañana. De esos llantos que empiezan en silencio, como si intentara no molestar a nadie, y luego se apagan de golpe. Me levanté de la cama antes de darme cuenta de que me había movido. Se incorporó, con el pelo enredado y los ojos vidriosos. ¿Por qué la abuela no me quería?, susurró. Esa frase dolió más que todo lo anterior. La atraje hacia mí. No sabe ser buena. Dije suavemente. No es tu culpa. Asintió como si lo entendiera, lo que de alguna manera lo empeoró. Cuando por fin se quedó dormida, con la respiración regular y entrecortada,
Me quedé despierto mirando al techo. Cada latido parecía una cuenta regresiva. A la mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada. Simplemente aún no la había dicho en voz alta. La casa estaba en silencio cuando me levanté. El café ardía en el calentador, la luz del sol caía sobre la pila de correos sin abrir como si me acosara. El conejo de peluche de Maddie estaba en la encimera, junto a mi teléfono. Revisé los mensajes hasta llegar al último de mis padres. Todos votamos que se quedara. Cada vez que lo leía, parecía más un reto. Jason estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, así que no esperé la opinión de nadie. Abrí mi portátil y empecé a buscar. Correos. Extractos bancarios. Registros de alquiler. Cada pequeña transacción que decía, no me debes nada. Pero que de alguna manera significaba, me lo debes todo. Entonces apareció una nueva notificación. Otro cargo del Florida Resort. Servicio a la habitación. A mi nombre. De hecho, habían pedido margaritas con mi tarjeta. Me reí. El tipo de risa que suena como si fuera a romper algo al salir. Bien. Si quisieran números, les daría números. Para cuando se enfrió el café, tenía los archivos abiertos en una fila ordenada en la pantalla. 36 meses de descuentos en el alquiler. $54,000 que nunca pagaron. 3,500 por unas vacaciones que no tomé. 1,200 por un servicio de guardería de emergencia. Nunca lo aprobé. $58,700. Ni siquiera era cuestión de dinero. En realidad, no. Se trataba de la matemática de la falta de respeto. Se podía medir por el olor. Llamé a un abogado que un amigo Jason había usado una vez. Un tipo tranquilo y sensato que parecía haberse planchado las corbatas. Le dije que no necesitaba terapia. Necesitaba una carta de demanda. Me envió una plantilla. Que sea objetiva, dijo. Limpia y profesional. Perfecto. Soy muy bueno en lo profesional. Empecé con el encabezado. Saldos pendientes. 2 palabras, tan educadas como una bofetada. Adjunté el contrato de arrendamiento, los estados de cuenta y las capturas de pantalla de Tracy prometiendo ponerse al día pronto. Añadí una nota sobre el viaje a Florida y la guardería de emergencia. Cada línea era un recibo por un favor que fingían ser gratis. Al terminar, la leí 3 veces. Sin amenazas. Sin insultos. Solo números y fechas. El lenguaje puro de las consecuencias. Copié a mis padres en el correo electrónico porque los secretos son su forma de ganar. Luego, le di al botón de enviar. Por un segundo me temblaron las manos. No por duda. Solo por adrenalina. Clic, ese sonido fue mejor que un aplauso. La cocina aún estaba iluminada por la pantalla. Al otro lado de la mesa, Maddie estaba encorvada sobre una hoja de papel, dibujando, cabizbaja, con la lengua entre los dientes, como siempre hacía cuando quería que algo fuera perfecto. Un conejo esta vez. Orejas grandes. Mochila. Una pata levantada como si se despidiera. ¿Qué hace?, pregunté. Yendo a casa. Dijo ella. La vi colorear en el cielo. Demasiado azul. Como siempre les pasa a los niños. Y sentí que el último temblor abandonaba mis manos. Conejo listo. Dije. Ella sonrió. Orgulloso. Ya no tiene miedo. Yo tampoco. Al día siguiente de enviar, mi teléfono se iluminó como una máquina tragamonedas. Videollamada grupal. Mamá, papá y Tracy. Todavía estaban en Florida. Palmeras. Bebidas con sombrillas. El tipo de fondo que hace que la indignación parezca ridícula. Mamá empezó antes de que la imagen se aclarara. Bueno. ¿Qué se supone que es esto? Tracy se rió tanto que casi derramó su cóctel. ¿Una factura? ¿En serio? $58,700. Qué gracioso. Papá sonrió con suficiencia. Está fanfarroneando. Solo quiere que nos sintamos mal por no haber respondido. A veces el silencio funciona mejor que un discurso. Mamá se acercó. Sabes que no tenemos tanto dinero. Ganas 5 veces más que nosotros. ¿Cómo pudiste enviar algo así? ¿Querías humillarnos? Tracy intervino. Sí, Santa Lidia demostrando a todos lo generosa que es. ¿Qué sigue?
¿Nos cobrarás por el oxígeno? No es culpa, dije. Son matemáticas. Eso lo resolvió. Sus sonrisas temblaron como un mal wifi. Mamá parpadeó. Oh, vamos, no puedes hablar en serio. Lo estoy. Tracy soltó una risita nerviosa. ¿Crees que puedes acusar a tu propia familia? ¿Qué clase de persona hace eso? De esas que no olvidan que dejaste a un niño en el aeropuerto. El ruido de la piscina cesó. Incluso el viento pareció amainar. Mamá intentó llegar a la zona alta. No se trata a la familia como extraños. Exactamente. La voz de Tracy subió una octava. Nos estás explotando. Entonces deja de ser explotable. Todos empezaron a hablar a la vez. 3 voces. Un coro de pánico. Esperé. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, dije, 10 días hábiles. Y terminó la llamada. Clic, mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla negra. Tranquilo. Quizás incluso aburrido. Ese silencio se sentía como poder. El desfile de culpa llegó antes del desayuno. Una docena de llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz, repletos de falsa preocupación. Los rojos de mamá estaban preocupados por ti. Esto no es propio de ti. El de Tracy era más corto. Retíralo antes de que te arrepientas. Los ignoré, volví a imprimir la carta y envié la copia impresa. Si pensaban que era un engaño, podrían verla llegar con actualizaciones de seguimiento. La mañana que volaron a casa desde Florida, mi timbre sonó como un despertador. 3 timbres fuertes. Sentencia en código Morse. Abrí la puerta a medias. Mamá delante. Papá detrás. Tracy agarrando su teléfono como si planeara grabar un exorcismo. Mamá sonrió con la misma sonrisa que les da a los camareros. Cariño, esto es solo un malentendido. No, no lo es. Tracy puso los ojos en blanco. Solo estás enfadado por Maddie. No arruines a la familia por esto. Hiciste eso en el aeropuerto. Ese golpe. La boca de Tracy se abrió, se cerró y se quedó así. Mamá lo intentó de nuevo, más suave pero más agudo. Has cambiado. Bien. Papá suspiró. ¿No podemos hablar de esto adentro? Estoy bien aquí afuera. A mamá se le cayó la máscara. Les estás dando la espalda a tus padres. Dejaste a mi hija, dije. Creo que estamos a mano. El silencio que siguió fue tan denso que podría colgar fotos. A mamá le tembló el labio. Te arrepentirás de esto. Tal vez, dije. Pero al menos me arrepentiré en mi casa. Y cerré la puerta. El clic del pestillo al cerrarse sonó mejor que un aplauso. La campaña de desprestigio comenzó esa misma noche. Tracy publicó una foto de un cóctel con el texto, el dinero cambia a la gente. Mamá comentó, estoy orgullosa de ti por mantener la gracia ante el dolor. Gracia. Esto lo dice una mujer que una vez lloró en un supermercado porque se les acabó su vino rosado favorito. Por la mañana, mis primos me escribían para preguntarme por qué demandaba a mi familia. No respondí. Le envié todo a mi abogado. Me llamó esa tarde. ¿Qué familia tan interesante tienes?, dijo. No tienes ni idea. Envié una advertencia por difamación y un amable recordatorio de que las publicaciones públicas son prueba admisible. ¿Suave? Tan suave como una granada. Las publicaciones desaparecieron en cuestión de horas. En su lugar apareció, disculpen el malentendido. Todo bien ahora. Incluso sus emojis parecían aterrorizados. Luego vino la partida de ajedrez legal. Durante semanas se negaron a pagar, jurando que lo llevarían a los tribunales. Mi abogado ni pestañeó. Envió otra carta, seca, profesional y letal, citando el contrato de alquiler firmado entre Tracy, su esposo y yo. 3 años de impagos, todo documentado. Adjuntó el contrato original. La firma de Tracy justo debajo de la cláusula sobre el alquiler mensual y los registros bancarios que mostraban lo poco que había pagado. También incluyó copias de los mensajes donde me pedían que pagara el viaje a Florida, ya que íbamos a llevar a Maddie, seguidos de la evidencia de que Maddie ni siquiera subió al avión. Cada prueba tenía su propia etiqueta, como una pequeña lápida para cada favor que consideraban familiar. Incluyó una nota a pie de página sobre el incidente del abandono infantil, redactada como contexto relevante. Después de eso, dejaron de amenazar y empezaron a susurrar.
Mamá volvió a llamar con la voz temblorosa. ¿De verdad quieres que esto se haga público? Dejaste a mi hija en un aeropuerto, dije. Ya lo tengo claro. Colgó. 2 semanas después, mi abogado me reenvió un correo electrónico. Acuerdo aceptado. Primer pago considerable, resto a plazos, todo notariado y firmado. Jason leyó por encima de mi hombro. ¿Se dieron? Finalmente, sonrió. Suenas decepcionado. No, solo me sorprende que haya tardado tanto. Se rió. Eres aterrador. Eficiente, corregí. Aterrador es un extra. Me serví otro café y me quedé mirando el asunto. Acuerdo final. No se sintió como una victoria. Se sintió como si el oxígeno finalmente volviera a la habitación. Habitación. Esa noche me senté a la mesa de la cocina mientras Maddie dibujaba a mi lado. Otro conejo. Este llevaba gafas de sol y una maleta pequeña. ¿A dónde va?, pregunté. A donde quiera. Sonreí. Conejo listo. La casa estaba tranquila. Sin llamadas, sin ruido. Sin culpa zumbando a través de las paredes. Afuera, un avión pasó, más suave que antes. Maddie no levantó la vista. Yo tampoco. Pensé en todo. La llamada, la puerta, los abogados, el silencio que siguió. Ni triunfo ni venganza. Algo más firme. La dejaron atrás. Los dejé atrás. Y por una vez, nadie me siguió. Han pasado 3 meses desde el acuerdo. Los pagos llegan a tiempo. Transferencias automáticas que dan más satisfacción que cualquier disculpa. Cada 30 días, un amable recordatorio por correo electrónico. Reembolso familiar, pago recibido. Ya ni siquiera reviso el saldo. Simplemente sonrío y sigo adelante. La propiedad de alquiler por fin da dinero de verdad. Nuevos inquilinos, contratos formales, alquiler pagado en su totalidad. Jason bromea diciendo que la casa por fin está dando sus frutos. Dejé de ser el banco familiar y me convertí en casero. Es extraño cómo lo frío y lo práctico de repente se sienten como paz. Con esos ingresos estables, ambos reducimos un poco las cosas. Nada dramático, solo un horario normal por una vez. Jason sigue trabajando en tecnología. Yo también sigo trabajando, solo que sin las horas extras constantes. Ahora, las tardes nos pertenecen. Cenamos juntos, hablamos, reímos. Maddie está más feliz, y nosotros también, aunque mi risa todavía suena un poco oxidada. Se corre la voz, claro. Al parecer, Tracy y su marido ahora tienen trabajos de verdad. Ella trabaja en la recepción de una clínica dental. Está haciendo entregas. Les dicen a todos que es temporal, que se están reagrupando, pero según un primo, se quejan principalmente de cansancio. Bienvenidos al club. Mamá no ha llamado. Creo que por fin se dio cuenta de que el silencio cuesta menos que las discusiones. La vida es más tranquila. Más sencillo. Mantengo los ingresos del alquiler separados, etiquétalos como fondo universitario, fondo de terapia y fondo de chocolate para emergencias. Jason lo llama el dividendo de la paz. Estamos bien. Más que bien. Algunas noches nos sentamos en el porche con Maddie entre nosotros y vemos los aviones cruzar el cielo. Todavía dibuja conejos a veces. Siempre llegan a casa. ¿Qué opinan? ¿Me pasé o me quedé corto? Cuéntenme en los comentarios y suscríbanse para más.